Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Primeramente agradecer al equipo de CUP que siga contando conmigo año tras año para impartir estas conferencias telepresenciales eh, 2 veces al año, o sea que muy contento y muy agradecido. Soy tutor de CUP desde hace una buena pila de años y soy tutor de formación 2.0 en la empresa, tecnología aplicada a la formación, y además dirijo una escuela de negocios especializada en tecnología que se llama INIT, Innovate Business School, y estoy encantado de estar esta tarde aquí con vosotros. Así que empezamos para no alargarnos mucho, que yo suelo alargarme mucho, os pido disculpas de antemano, pero espero que os guste porque he preparado algo interesante para hoy. Vamos a ver. Bueno, primero daros la bienvenida y agradeceros un montón que estéis al otro lado. Como veis, es por el título de la ponencia, de la presentación. Justo lo que estamos haciendo ahora es formación telepresencial, aunque sería demasiado fácil explicarlo en este ratito solo, así que vamos a explicarlo un poquito mejor, ¿vale? Pero podéis decir que soy un poco aprovechado porque el ejemplo lo voy a tener muy fácil. Lo que os comentaba, bienvenidos. Aquí os tengo un poquito, no quiero profundizar en el punto 4, por eso lo tengo un poquito apartado, ¿vale? Porque no nos va a dar tiempo, pero lo quería dejar ahí por si acaso, que no suele pasar fuera de prisa y pudiera llegar. Pero en principio haremos una introducción para que entendáis cuál es el marco de situación en la formación actual, un poco a nivel muy, muy, muy global, sin profundizar en demasiadas cosas, ¿vale? Hablaremos un poquito de los fundamentos del e-learning, pero a nivel de claves y de concepto, tampoco poco más, que no quiero detenerme mucho tiempo ahí. Os explicaré un poco cuáles son las tipologías y las diferentes modalidades de formación que nos podemos encontrar ahora mismo para centrarnos en una de ellas, que es la formación telepresencial. Y luego acabar pues, un poquito con las nuevas tendencias en formación telepresencial, en la que fundamentalmente lo que os digo, me dará tiempo realidad virtual, virtual learning, un poco para explicaros un poquito que quiero tardar como unos 40 minutos. Tengo aquí preparado el cronómetro, unos 40-45 minutos, y luego que podáis hacerme preguntas y podamos debatir, que realmente es lo que enriquece este tipo de lecciones o de webinars, ¿vale? Bueno, a modo de introducción, deciros que toda la formación, esto parece que ahora es muy fácil, hace 20 años no lo era tanto. Ahora mismo, si no fuera gracias a que existe una red que nos permite interconectarnos como es Internet, no podría estarse dando esta clase en tiempo real ahora mismo en directo, ¿no? Y a la vez de que estamos charlando nosotros, en mucho menos de lo que ha durado la pequeña introducción, se producen miles de millones de acciones en Internet, cada vez más. A nivel de comparativo, asumiendo que cualquiera de los elementos que veis en estos gráficos, que estaréis hartos de verlos por ahí porque son unas gráficas muy, muy utilizadas, cualquiera de los elementos, salvo lo que son de comercio electrónico, se pueden utilizar en procesos formativos. Quería poner la comparativa de 2018-2019 fundamentalmente por esto, para que veáis cómo Netflix, por ejemplo, en un minuto en 2018 se veían 266.000 horas de vídeo y en 2019, antes del confinamiento, antes del COVID y antes de que ha modificado un poco todo y ha disparado y ha multiplicado exponencialmente los datos, pues ya había crecido casi mucho más del doble, casi un triple de 2018 a 2019. Otros servicios más o menos se mantenían igual, pues ahí tenéis WhatsApp y Telegram, pues 38 millones, 40 millones, Snapchat que perdía un poquito de fuelle, pero fundamentalmente quería que os fijarais en el tema del contenido audiovisual. Esta parte de Netflix es exagerado el crecimiento. Pensaros que ya en 2019 toda la parte de vídeo
ya ha tenido un asentamiento, o sea, estamos en 4,3 millones de vídeos vistos en un minuto en YouTube en 2018 y 4,5 millones en 2019. Eso se puede decir que es una parte de estancamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, en Instagram, pues casi duplica en 2019 a lo que se compartía en 2018. Twitter también, o sea, Twitter pierde en este caso son tweets, aquí es gente, pero más o menos se mantiene una línea aunque pierde un poquito. Bueno, era a modo anecdótico para que veáis que es el multimedia el que está realmente teniendo más fuerza en Internet, ¿vale? Con este ecosistema de generación de contenido masivo y compartición de contenido masivo, no podemos concebir el proceso de aprendizaje como algo aislado y sin aprovechar las tecnologías que tenemos habitualmente a nuestro servicio, la gente que diseñamos proyectos de formación en línea, ¿no? O proyectos de e-learning, como veréis después. Con lo cual, asumiendo que si estáis en esta charla es porque os interesa la formación, voy a centrarme en algunos conceptos, pero tampoco me voy a detener demasiado en aquellos que entiendo que se comprenden y se entienden bien, ¿vale? Así que siempre voy utilizando voy centrándome en las diferentes conferencias virtuales en ciertos aspectos de los procesos formativos y intentando que cada una sume algo a la anterior. En, en esta de hoy me voy a centrar en la modalidad formativa, ¿vale? Hablar de telepresencialidad en lo que se refiere a formación es hablar de una modalidad formativa. Es importante que tengamos en cuenta que habrá tipologías de formación, habrá modalidades formativas. Bueno, pues nosotros nos vamos a centrar en una de esas modalidades formativas, ¿vale? Pero primero, como os decía antes, es importante que conozcamos un poco qué es esto del e-learning, de cuándo viene. Ya suena viejo, por eso pongo la E entre interrogaciones. Ya suena viejo esto de e-learning. Ya no hablamos de correo electrónico, hablamos de mail, hablamos de correo. Me han mandado un correo, no dices me has mandado un correo electrónico, ¿no? Entonces la E de e-learning debería de desaparecer y dejar únicamente pues como que el aprendizaje ahora mismo se nutre de muchísimas tecnologías que están a nuestro servicio para que los procesos formativos sean muchísimo más óptimos y mucho más potentes y mucho más rentables y mucho más eficientes para el usuario y para el estudiante. Con lo cual, entiendo y creo que estamos en una época magnífica, en una época genial para que porque fundamentalmente el desarrollo tecnológico está a nuestro servicio. Como os decía antes, la gente que diseñamos formación y más basada en tecnología, cuanto más avances a la tecnología, más nos beneficiamos nosotros. Y eso es algo que vais a entender un poquito después cuando os explique. Estuve haciendo unas diapos de histórico de internet y lo vais a entender genial. Bueno, ya os he dicho por qué quitaríamos la de e-learning. Yo creo que ya hablar de e-learning ya queda un poco trasnochado, queda un poco anticuado. Hablamos de aprendizaje y dentro del aprendizaje hay aprendizaje en el que se utiliza más la tecnología y procesos de aprendizaje en los que se utiliza menos. Pero hablar de e-learning a lo mejor ya queda un poquito trasnochado, como hablábamos, ¿vale? De lo que sí que podríamos hablar sería de formación 2.0. Pero ¿por qué de 2.0 y no de formación 3.0, 4.0, 5.0, infinito, punto 0? Porque hay que cortar en algún sitio. Muchos oiréis hablar de recursos humanos 5.0, recursos humanos 4.0, web 5.0, web, o sea, al final el cambio drástico que se da en la web es cuando pasamos de una web estática, una web en la que solo el productor de contenido, el webmaster, era capaz de colgar el sitio web y el resto de los usuarios accedían a ese sitio web sin ninguna interacción, que es un poco es el ecosistema que se denomina web 1.0. La disrupción existe cuando aparece la web 2.0, que es una web social, una web dinámica, una web en la que el contenido no es estático, una web en la que todo el mundo puede colaborar con su contenido. Entonces pasamos de una web totalmente controlada por el webmaster y publicar
única y exclusivamente aquellas cosas que las empresas querían para dar a conocer sus productos y sus servicios, a una web en la que todo el mundo puede escribir, todo el mundo puede participar, todo el mundo puede comentar, todo el mundo puede, en definitiva, aportar, que es lo más importante, ¿no? Entonces, por eso me gusta tanto el concepto de 2.0, de web 2.0, y no lo entiendo como trasnochado, sino como que fue una revolución. Y creo que no hemos vivido todavía una revolución como esa, por eso seguiré hablando de e-learning 2.0 o de formación 2.0, ¿vale? Como en mi módulo de formación 2.0 en la empresa, hablamos de formación 2.0 porque fue una revolución lo suficientemente grande para que el salto al 3.0 nos lleve un poquito más. Se habla de que la web 3.0 será la web semántica, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y esa web semántica significa que la web se entienda entre los diferentes elementos que componen la red, se entiendan a nivel semántico entre sí. Eso será la nueva revolución. Este es un poco para que os hagáis una idea, la pirámide del aprendizaje de Dale. La suelo utilizar siempre porque es curioso y es científico, porque ya desde 1969 que se publica ya ha habido tiempo para probar que es verdad lo que él dice y que realmente tiene razón, ¿vale? Entonces, la pirámide lo que refleja es el porcentaje de aprendizaje que nos llevamos dependiendo de nuestro nivel de interacción, para que os hagáis una idea en resumen, ¿no? Según Edgar Dale, nosotros aprendemos un 10% de lo que leemos, un 20% de lo que escuchamos, un 30% de lo que vemos, un 50% de lo que vemos y lo que escuchamos. Es decir, ahora si no estuvierais diciendo nada más, os vais a quedar con un 50% de lo que yo os voy a contar hoy. Si estáis atentos y no estáis viendo el periódico o haciendo otras cosas mientras me escucháis de fondo. Que entonces no os vais a quedar ni con un 10%, ¿vale? No, es una broma. Pero sí que es cierto que venimos a quedar aproximadamente con un 50% de lo que vemos y lo que escuchamos si ponemos atención en ello, ¿vale? Un 70% de lo que decimos, es decir, esto es muy injusto porque el profesor en este momento que soy yo voy a aprender más en este rato que vosotros porque voy a estar hablando todo el rato, ¿vale? Con lo cual, si vosotros fuerais los que estuvierais exponiendo, estaríais aprendiendo un 70% de todo lo que estáis contando, ¿vale? Y esta es la parte más importante, un 90% de lo que decimos y de lo que hacemos. Esta es una revolución, ¿vale? Es decir, si diseñamos proyectos formativos participativos y prácticos, que parece que es lo que se está demandando desde los anales de la creación de los procesos de formación, estaremos haciendo formación eficaz. Es decir, dejemos que los estudiantes participen en los procesos formativos y hagamos uso de esto que en Estados Unidos desde hace tantos años es tan importante y tan famoso en la formación como es el learning by doing, ¿no? Metodologías en las que nos permitan aprender haciendo, ¿no? Que el estudiante aprenda haciendo. Esto para cualquier persona que se dedique a la formación debería de tener un póster de la pirámide de Dale siempre visible, ¿vale? A modo de recomendación, ¿eh? No es obligatorio. Apoyando un poco a Dale, aunque nos vamos unos cuantos años atrás, al siglo I después de Cristo, Séneca ya decía que largo y duro es el camino de la enseñanza por medio de las teorías, breve y eficaz por medio de los ejemplos. No soy yo nadie para discutir lo que dijo Séneca, es más reforzarlo, tiene toda la razón. Cuantos más ejemplos pongamos y más seamos capaces de fomentar ese aprendizaje socioconstructivista en el que nuestro cerebro interioriza las nuevas informaciones y las engrana con los conocimientos que ya tenemos, estaremos haciendo procesos de aprendizaje mucho más eficaces y mucho más eficientes de lo que los podemos hacer si no se basan en ejemplos o en práctica, ¿vale? La figura del tutor en cualquier proceso de aprendizaje y learning es esencial y se encarga de eso, ¿no? Siempre pongo la fábula de Mentor y Telémaco. Sabéis que Telémaco era el hijo de Ulises y Ulises se pasaba la vida viajando, ¿no? Si habéis leído la Ilíada, la Odisea, lo habréis podido descubrir, ¿no? Y tenía una persona de confianza que era Mentor. Y Mentor lo que hacía era acompañar un poco a Telémaco durante ese aprendizaje, ¿no? Pues eso es un poco lo que tiene que hacer el tutor, acompañar al estudiante durante su aprendizaje, pero
muy, muy importante, siempre sin sustituirle y siempre sin hacer las cosas por él. O sea, invitándole a que aprenda, ¿no? Acompañándole en su aprendizaje, pero nunca forzando su aprendizaje. Y esto se puede conseguir de muchísimas formas, hay muchas fórmulas, pero voy a tratar de centrarme por ir centrando las vías, ¿no? Ir encauzando las vías. Voy a tratar de centrarme fundamentalmente en aquello que nos ocupa hoy, porque si no tendríamos que ir definiendo de forma piramidal un montón de técnicas, de estrategias y de metodologías y no acabaríamos nunca, ¿no? Y a mí además me gusta muchísimo hablar, con lo cual estaría aquí con vosotros hasta altas horas de la madrugada, pero vosotros seguro que no podéis estar conmigo tanto tiempo. Así que vamos con el concepto en sí. Al e-learning se lo he llamado de muchas maneras, se lo he llamado de todas estas que veis aquí, e-learning, teleformación, e-training, social learning, formación en red, virtual learning, mobile learning, formación virtual, formación online, lifelong learning, formación presencial. Son conceptos inconexos y que ninguno responde realmente a la realidad, ¿vale? Como os decía antes. Hoy nos vamos a centrar en la formación telepresencial y no en la teleformación, ¿vale? Porque tradicionalmente, y esto quería explicaroslo, en e-learning se ha hablado siempre de teleformación como sinónimo de formación online, de formación en línea, de e-learning, porque se realiza de forma remota. Ni vosotros ni yo estamos en el mismo sitio ahora mismo, ¿no? Sino que estamos cada uno en su casa, en su trabajo, o paseando por la playa, viendo en un dispositivo móvil esta conferencia, ¿no? Entonces, efectivamente, es teleformación porque es a distancia y es de forma remota y estamos conectados en el mismo tiempo, ¿vale? Pero no sería formación telepresencial, que no es lo mismo, que es el concepto que vamos a atacar hoy, un concepto que es difícil a veces de comprender o de, no tanto de comprender, sino de diferenciar de teleformación, ¿vale? Pero voy a tratar de haceroslo fácil para que lo podáis entender. Para cerrar esta parte, vamos con el concepto de e-learning, ¿no? ¿Y cómo tenemos que entender el e-learning? Pues como un conjunto de técnicas y estrategias que siempre, basadas en tecnología, nos tienen que servir para crear y distribuir conocimiento entre personas, comunidades, organizaciones, grupos, empresas, clases, donde sea. Pero eso sí, fundamental, siempre a través de la red. Y cuando digo de la red no me refiero solo a la red internet, sino que puede haber otro tipo de redes. Redes privadas, redes de empresa, intranet, o sea que no tiene por qué ser la red internet, ¿no? Pero sí siempre a través de algún tipo de red. Esa parte es fundamental e importante. Cuando yo empezaba en el e-learning, allá por el 2000, yo era director de e-learning de la Universidad Antonio de Nebrija en 2001. Joder, hace 20 años ya. Teníamos dos premisas que yo sigo llevando tatuadas a nivel metodológico. Y es que el e-learning tenía que cumplir esas dos premisas. Anytime y anywhere. Es decir, que se pudiera hacer desde cualquier lugar y que se pudiera hacer en cualquier momento. Y cuando hablo de que se pudiera hacer, me refiero al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto va a ir en mi contra durante toda la charla de hoy, porque cuando hablemos de formación telepresencial veremos que va a chirriar un poquito con esto, pero no os quiero hacer spoiler y prefiero contároslo después. Pero las dos premisas que cuando yo empezaba, como os comento, a primeros del 2000, a diseñar programas de formación en línea eran estas dos. Para que sea e-learning tiene que poderse hacer desde cualquier sitio y a cualquier hora, ¿vale? Claro, yo me dedicaba mucho, dirigía cursos de español como lengua extranjera y teníamos muchos alumnos extranjeros, claro, evidentemente, que estaban aprendiendo español y en diferentes franjas horarias y, claro, en aquella época, en el 2000, que todo no era como ahora, era todo mucho más difícil. A alguien se le ocurrió esto de anytime y anywhere, que suena bien y que tiene todo el sentido del mundo, y los que éramos más jóvenes o los únicos que existíamos en aquella época, había muy poca gente que se dedicara al e-learning, las asumimos como nuestras y las seguimos llevando al extremo. Yo, 20 años después, sigo utilizando el anytime y el anywhere como las dos premisas máximas para la formación. Y no os voy a hacer spoiler porque dentro de un rato vamos a profundizar en ello, ¿vale?
Por desgracia, el Anytime y el Anywhere nos lleva a hacernos otra pregunta. La formación tiene que ser síncrona. Síncrona es para los que me estáis viendo en este momento. Algunos me estáis atendiendo más, unos me estaréis atendiendo menos, a unos os gustará más, otros estaréis al WhatsApp, pero al final me estáis viendo en este tiempo desde, desde el lugar en el que estéis, ¿vale? El Anywhere lo tenemos totalmente controlado. ¿Dónde vamos a tener el gap? ¿Dónde vamos a tener el problema en la modalidad telepresencial? En la sincronía, es decir, que sea síncrona, que tiene que ser en tiempo real, es decir, que vosotros y yo tenemos que estar conectados en el mismo momento, ¿vale? Da igual dónde estemos, pero en el mismo momento. Y el síncrono, contra la premisa del e-learning va, contra la premisa del anytime, ¿vale? Pero no os preocupéis porque tengo una idea para ponerle solución a esto, ¿vale? Vamos a poder hacer formación telepresencial, y ahora sí os hago un poquito de spoiler, y sin perder la potencia de la sincronía cuando toca y de la asincronía cuando toca, ¿vale? Creo que mi objetivo es desvelar esas incógnitas que todo el mundo que no lleva a lo mejor tanto tiempo dedicándose a eso le costaría mucho, y a los que llevamos tanto tiempo y ya hemos vivido tantas experiencias, resulta fácil coger un poco lo mejor o tomar un poco lo mejor de cada una, ¿vale? Entonces, por eso os pongo estas palabras que son claves. Anytime, anywhere, asíncrona y síncrona, ¿vale? Vamos a ir un poquito a que llevamos como 23 minutos de charla a las tipologías. Hay muchos tipos de formaciones. Aquí he cogido algunos de esta infografía que me gustó. Tenéis talleres presenciales o cursos presenciales o formación presencial en general, cuando tú vas a un aula y un profesor te cuenta lo que necesita contarte para que alcances unos objetivos pedagógicos que él persigue o que el programa formativo en el que estás matriculado o matriculada persigue. O vas a un laboratorio a hacer unas prácticas de laboratorio, eso sería formación presencial, ¿vale? O sea, creo que no tengo que profundizar en muchos más ejemplos. Formación e-learning, formación online, es decir, aquella que metodológicamente se prepara para ser consumida a través de dispositivos electrónicos y en la medida de lo posible cumpliendo las dos premisas, la del anytime y el anywhere, ¿vale? Rapid Learning son mini píldoras, que son formaciones que se dan en un tiempo récord, es decir, están seleccionadas para cubrir una necesidad o un problema que se da en un determinado momento. Puede salir una nueva legislación sobre no sé qué, pues alguien en la empresa o alguien en la administración hace una mini píldora en la que saca los aspectos esenciales de esa legislación y la comparte con todo el mundo en esa organización, toda la gente que pueda estar interesado en ello, ¿vale? El mentoring. Acordaros de mentor y telémaco. El mentoring es una tipología de formación en la que un estudiante o un aprendiz, entre comillas, aprende de forma guiada por una persona que le acompaña en todo momento, ¿vale? Esa mentorización es a muchos niveles. La mentorización para mí es el culmen un poco de la formación. En Estados Unidos se utiliza mucho en formación on the job, formación en el puesto de trabajo. Cuando alguien entra nuevo en una empresa, le asignan a un compañero con el que está a lo largo de varias horas y varios días y va aprendiendo de él, ¿vale? Pues un poquito es el concepto de mentoring, va más allá de la formación. Es un acompañamiento que va más allá de los propios objetivos pedagógicos de una sola acción formativa, sino que es la suma de mucho más, ¿vale? O contenidos autoformativos, webinars como en el que estamos. No voy a detenerme mucho más porque después vamos a profundizar en ello. Foros y redes internas, jornadas outdoor. Os sonarán, los outdoor training son la formación a la que todos los directivos queríamos ir siempre. Salíamos al campo y hacíamos actividades de liderazgo, de motivación, de relajación y salías un poco de la oficina y del día a día y rompías un poco con la rutina. Los outdoor training siempre son jornadas que se suelen utilizar mucho por la formación empresarial, ¿no?
Unas de las más modernas relativamente, porque ya tienen sus par de décadas, pueden ser las simulaciones, en, la que, en las que se suelen simular situaciones del mundo real, en las que hay peligro. En esta parte estaría la realidad virtual, o sería una de las tecnologías con las que podríamos hacer simulaciones. Y luego está todo el tema de serious games, de juegos serios en el que se trata fundamentalmente de gamificar ciertas partes del aprendizaje, premiar, otorgar medallas, eh, porque la gente confunde la gamificación con que la formación sea lúdica o no. Al final sí que son juegos, pero no dejan de ser juegos de aprendizaje. Es otra manera, de otra forma de diseñar, pero hay que tener en cuenta que están siempre enfocados a conseguir un aprendizaje, como hemos visto antes, como el que ve una serie de televisión que se queda con el 50% de lo que está viendo y oyendo. Algo estará aprendiendo, ¿vale? Esto quiere decir que los juegos también hay juegos que se conciben de esa misma manera, ¿vale? Esa parte es importante que la tengáis en cuenta. Esto en lo que se refiere a las tipologías. Ahora vamos con las modalidades, que es, como visteis en el primer esquema, es un poquito lo que nos ocupa hoy. Vale, vamos a hacer una pequeña evolución histórica en la que me he comido 40 años de golpe, de los años 60 al 2000. ¿Qué había en estos años? Había modalidades de formación, parece increíble, hoy parece que fue de que era todo en blanco y negro, ¿no? Y que esto era una locura, pero la locura vino a partir del 2000 hasta el 2000, bueno, un poquito antes, hasta el 96, 97, no hubo una revolución, ¿no? Y al principio, como os pongo aquí a modo de broma, antes de Internet como lo concebimos hoy. Sabéis que Internet nace en los 60, nace con ARPANET, que es una red militar, bueno. Pero Internet como tal, democratizada, no tiene tantos años como nos creemos. En este periodo del 60 al 2000, por resumir mucho, teníamos la formación presencial, era el núcleo, pues igual el 99% de las sesiones formativas eran presenciales. En los 60 iban un poquito creciendo la formación a distancia hasta el 2000, pero era algo muy pequeñito. ¿Cómo se hacía la formación a distancia? Pues de la forma que había en ese momento. Se enviaban por correo postal los manuales, los temarios, te hacías un máster a distancia y tenías pues como medio metro de temarios, un manual encima de otro y un montón de planillas de exámenes que enviabas resueltos a tu tutor para que te los corrigiera por carta. O sea, cuando se utilizaba el correo no electrónico, sino el correo postal, con sello, matasellos, que te pesaban. Y eso era lo que había en aquella época, y las tutorías eran por carta o telefónicas. O sea, en los primeros momentos las tutorías eran por carta. O sea, tú escribías a tu tutor como el abuelo que estaba en el frente y escribía a su mujer o a su novia o a sus hijos. En aquella época, pues es una tutoría que tardaba, tenías una duda, te podías echar a dormir 4 o 5 días en lo que llegaba tu carta y luego te llegaba la otra de vuelta. Funcionaba mucho mejor el correo postal que ahora, ¿eh? Eso también es verdad. Y había formación mixta. Había sesiones de presenciales y trabajo y estudio en casa, como ha habido toda la vida, ¿vale? Eso antes de Internet tal y como lo conocemos ahora. Desde el 2000 hasta la expansión de Internet, tras lo que os comentaba antes, un poco tras la democratización del acceso a Internet. ¿Cuándo se democratiza el acceso a Internet? Cuando tener Internet digno en casa, en tu casa, no es un lujo y es una pesadilla, como era al principio cuando nos conectábamos por una red telefónica y si alguien llamaba por teléfono se te cortaba Internet, hasta que no colgabas el teléfono no podías volverte a conectar, ibas por los mismos cables. Se democratiza Internet ya cuando se pone un poco la banda ancha, cuando empieza el 3G, como antes era el HDPS, cuando empezamos a tener conexiones que nos permiten interactuar un poco con el contenido de una forma más ágil y más eficiente, ¿no?
Y aquí en esta época es cuando se empieza a hablar de formación presencial o presencial con apoyo en tecnologías, porque la tecnología empieza a apoyarse bastante en los procesos formativos. En la primera época, cuando tú dabas clase presencial, yo todavía los he utilizado, en algún momento teníamos transparencias, acetatos, en las que escribíamos con rotulador y se veía en un retroproyector, ¿no? Bueno, ya en los 2000 ya teníamos el PowerPoint, los cañones, todavía no teníamos pizarras digitales, pero ya empezábamos a tener otra tecnología para apoyar bastante las formaciones presenciales, ¿no? Se empezó a hablar de blended learning porque se empezaba a hablar de formación en línea, es decir, se empezaba a hablar de e-learning, ¿no? ¿Y cuál es la revolución un poco de la formación en línea? Pues fundamentalmente que se sustituyen los materiales impresos que os comentaba antes, que se mandaban por correo postal, se sustituyen por materiales digitales, pues por materiales en PDF o por documentos realizados con procesadores de texto, ¿no? Una de las grandes revoluciones es que el correo postal se sustituye por el correo electrónico, ¿no? Pero fijaros, Yahoo se funda en el 94, pero no, Internet no iba a la velocidad que va ahora. O sea, Yahoo se funda en el 94 y llega a España en el 98. Fijaros, pasan 4 años para que una tecnología, una compañía global de Internet tenga una expansión internacional. Ahora mismo es algo inconcebible. Ahora mismo nace una compañía y al día siguiente todos tenemos en nuestro buzón o nos están persiguiendo por los diferentes sitios de Internet los anuncios de esa compañía, ¿no? Pues fijaros, os he puesto esta anécdota por eso, porque desde que nace Yahoo, que era quizá el correo más potente en aquella época, junto con Altavista o Lycos, antes de Google, esta es la era pre-Google, hasta el 90, tarda 4 años en llegar a España. Las tutorías telefónicas no se sustituyen completamente, pero cambian los sistemas de comunicación. Ya hay los famosos chats, que eran los IRCs, ¿no? Los Internet Reality Chats, que no eran chats como los de ahora, no se podía compartir imágenes tan fácilmente, ni este tipo de cosas que hacemos ahora, pero bueno, ahí estaban. Y aparecen las primeras plataformas de teleformación, ¿no? De e-learning, perdón. No quiero utilizar la palabra teleformación ahí. Aunque son realmente el Learning Management System, ¿no? Eso hace referencia a las siglas LMS. Y las primeras, o por lo menos las primeras que yo conocí con las que trabajé, fueron el Lotus IBM Learning Space, Claroline, Dokeos y por fin, yo que soy un acérrimo y un seguidor de Moodle desde 2004, en 2002 aparece Moodle. Moodle revoluciona el mundo de las plataformas e-learning porque es uno de los software libres más importantes del mundo, ya no solo de plataforma e-learning, sino de lo que sea. Entonces Moodle fue para muchos, que lo seguimos utilizando en la actualidad, fue una revolución en aquella época. Y esa evolución histórica, desde la como os comentaba en la anterior, desde el 2000 hasta la expansión de Internet, como os comentaba mucho antes, para mí la expansión de Internet se da con la web 2.0, cuando la web se democratiza y todo el mundo participa en la web. Y eso, para mí, es desde ahí hasta la actualidad. Sí que es verdad que avanzamos muchísimo y que vamos a una velocidad de locos, pero también os digo que no se ha avanzado tanto como desde que aparece desde el 2000 a la web 2.0, ¿no? Y ahora cada día todas las evoluciones son mucho exponencialmente superiores, pero ya lo notamos menos. Pero los que venimos trabajando con Internet desde el 95, 96, cuando echas la vista atrás parece que estás en otro mundo, ¿vale? Con lo cual, no es malo de vez en cuando echar la vista atrás y ver de dónde venimos para poder disfrutar en el momento en el que nos encontramos y en dónde estamos, ¿no? Yo creo que esa parte es clave y es esencial, ¿no? Para poder entender que hace 20 años esto no era tan fácil y ahora es sumamente fácil. Y no solo era fácil por cuestiones tecnológicas, sino que no era fácil porque los sistemas eran bastante complejos. Llevaban unos procesos de aprendizaje altísimos. Ahora cualquiera que agarra un ordenador o agarra un smartphone lo sabe usar. O sea, no hay grandes secretos en eso. Entonces, esa revolución
que surgió en un determinado momento, se puede equiparar con la revolución de la web 2.0 y ahí es cuando realmente tomamos lo que tenemos en este momento, ¿no? Que seguimos conservando, como todos sabéis, la formación presencial, el blended learning o la formación semipresencial ha tenido más altos y bajos. Ha habido épocas en las que el e-learning quedaba devaluado y la gente volvía a semipresenciales, otras épocas en las que te machaca un virus como el COVID-19 y o haces e-learning o no haces otra cosa, la presencialidad está prohibida y la semipresencialidad también, entonces se hace más formación en e-learning. Lo bueno es que en este momento tanto formación presencial como blended learning como e-learning coexisten. Entonces, para ciertas formaciones, pues yo sigo pensando que la formación presencial tiene muchas ventajas, pero para otras sobra tenerte que ver la cara presencialmente con alguien. Es decir, y no soy una persona especialmente radical en este sentido. Como hay mucha gente de e-learning o no, todo tiene que ser e-learning. Hombre, yo entiendo que sí hay que hacer unas prácticas de laboratorio, aunque podamos hacerlas con un simulador, entiendo que puede ser interesante poderlas realizar en un laboratorio presencial con sus medidas de seguridad y en un sitio controlado, ¿no? Pero también os digo que muchas de las formaciones que se hacen presencial serían mucho más eficientes si se hicieran en formación e-learning o en telepresencial, como veremos hoy, ¿vale? Hay una cosa importante en este punto y es que se empiezan a mezclar los conceptos, ¿no? Dependiendo de los dispositivos, del acceso a la metodología, la diferente tecnología y al conocimiento, o vamos, fundamentalmente al crecimiento descontrolado y exponencial del conocimiento y de la tecnología, ¿vale? Entonces, en este momento vivimos en una infosicación global, pero tenemos todo más o menos controladito, ¿vale? Con lo cual, en ese sentido, tenemos que estar contentos, porque es verdad que todo crece muy rápido, pero también es verdad que todo lo controlamos a través de tecnología mucho mejor, ¿vale? Entonces, oiréis hablar de mobile learning o wireless learning, que al final es aprendizaje sin cables, G-learning, gamification learning, virtual learning, p-learning, u-learning. Oiréis hablar de 100.000 learnings, pero al final ya está todo integrado y lo más importante es esta parte de que os contaba antes, que ahora ya conviven y coexisten este tipo de formaciones junto con la formación telepresencial que tan de moda se ha puesto, ¿vale? Voy a pasar un poco este gráfico porque es demasiado largo. Esto os lo he puesto únicamente para que veáis la importancia de los dispositivos. Esto es de abril del 19, es un poco antiguo, pero fijaros el contenido cómo se consumía en abril del 19. Un 48% del contenido del tráfico de la red eran dispositivos móviles y un 47% en los laptops, en los ordenadores de sobremesa, ¿vale? Y en las tablets un 4% y en las videoconsolas, por ejemplo, o las Smart TVs un 0,11%. Es decir, que todo lo que hagamos tiene que poderse ver tanto en un laptop, en un sobremesa, en un PC o en un portátil, como en un dispositivo móvil, ¿vale? Esto es una cosa importante que no quería que se me pasase. Y después tenemos un montón de herramientas a nuestra disposición, síncronas, asíncronas. Lo más importante es que estas herramientas nos tienen que servir para conseguir distintos fines. Y debemos utilizar unas u otras dependiendo de los objetivos que persigamos, siempre pedagógicos y siempre buscando la eficiencia en el proceso de aprendizaje de cara al estudiante. Esa es la parte esencial. O sea, no tenemos que hacer perder tiempo a nadie. Si una cosa la podemos explicar o un concepto de una determinada forma, lo haremos mejor de esa manera, ¿vale? O utilicemos la tecnología que nos permita hacerlo de la mejor manera. Y hasta aquí ya tenemos creo que todos tenemos una cosa más o menos clara, ¿no? Y es que el aprendizaje es un proceso altamente complejo. Y cuanto más contenido hay, más infosicación hay, más disciplinas surgen y más rápido va la tecnología, más complejo. Pero no os asustéis, porque todo juega a nuestro favor, que es un poco lo que estamos diciendo desde el principio de la charla. Cuando diseñamos formaciones, mucha gente me pregunta, oye, ¿qué modalidad, David, crees que debería elegir estoy poniendo en marcha una escuela de negocios, estoy poniendo en marcha mi sistema de formación en la empresa? ¿Qué modalidad elijo? Y para mí la respuesta a esta pregunta es muy, 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 muy fácil. No es tan fácil para la persona que recibe la respuesta, pero para mí es muy fácil, ¿no? Y siempre tenemos que elegir la modalidad que mejor se ajuste al público objetivo de la acción formativa, a las características de este público objetivo.
No es lo mismo si tienes que dar un curso de introducción al Word para ancianos, no se lo vas a dar a través de e-learning si no saben utilizar el Word todavía, ¿no? Parece lógico, ¿no? Eso llevado un poco al extremo es el tema de las características. Hay que conocer bien las características de tu público objetivo. La temática que vas a impartir, lo que hemos dicho, si es bioquímica o es química, pues a lo mejor necesitas utilizar una metodología presencial al menos para la parte de prácticas de laboratorio. Y además, nunca deberíamos olvidar el contexto. O sea, hay veces en las que no se puede utilizar una metodología y simplemente interesa utilizar otra, ¿vale? Pues es para que lo tengamos en cuenta. Siempre que tengáis que diseñar una formación, pensad en vuestro público objetivo, en ajustaros a sus características, a la temática que vais a impartir y nunca olvidéis el contexto. Si os quedáis con esto naranja hoy, es más que suficiente de todo lo que os estoy contando y de lo que me queda por contaros, ¿vale? Pero bueno, volvamos al punto de antes en el que todo está controlado, ya todas las modalidades de formación coexisten sin ningún problema y nos vamos a centrar en la formación telepresencial. Vale, formación telepresencial. Y aquí cuando digo siempre, y lo pongo en grandote, es combinar siempre, cuando diseñas una acción formativa no te puedes centrar en una sola modalidad, porque no sería ni realista ni tendría sentido. Entonces hay que combinar diferentes modalidades y metodologías, tecnologías, recursos, todo lo que tengamos a nuestra disposición para cumplir los objetivos que hemos visto justo en la diapo anterior, ¿no? Que es que se ajuste a nuestro público objetivo, a sus características, a la temática y no olvidemos, y sin olvidar el contexto, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. Todo el mundo, después de este horror que nos está tocando vivir con el COVID-19, se ha puesto muy de moda el teletrabajo, qué remedio, ¿no? O sea, es decir, si no puedes ir a trabajar a tu oficina porque si no, no hay forma de parar una pandemia, tendrás que teletrabajar. Y la gente ha visto que no era tan dramático. La pandemia sí ha sido dramática, pero el teletrabajo no es tan dramático. La gente teletrabaja sin ningún problema y la gente rinde a un nivel excepcional teletrabajando si todo está bien organizado y todo está bien estructurado, ¿no? Pero no podríamos hablar de teleformación, porque, como os decía, el concepto de teleformación está totalmente trasnochado y hace referencia a la formación que se hace de forma remota. Entonces tenemos que utilizar el concepto de formación telepresencial. Vale, ¿qué es la formación telepresencial? Pues la formación telepresencial es una modalidad formativa en la que docentes y estudiantes se encuentran conectados anytime, al mismo tiempo, y ¿qué pensáis de lo que acabo de decir? No, al mismo tiempo. Es decir, la formación telepresencial asume, ¿vale? Que el docente imparte clases en directo. Y cuando hablamos en directo es que tiene que estar conectado en el mismo momento con el alumno, ¿vale? Rompiéndole anytime, perdonar la broma, ¿no? Otra vez, con lo mismo, ¿no? Desde diversos, eso sí que está claro, que el estudiante puede acceder a ella, como hemos dicho antes, y gracias a las miles de tecnologías que tenemos en este momento, pues pueden acceder a través de un portátil, a través de un ordenador de sobremesa, desde la tablet, en la playa, esté donde esté. El anywhere, en ningún momento, ¿vale? Lo vamos a eliminar, pero el anytime, en este momento, sí que tenemos en formación telepresencial propiamente dicha, ¿vale? Como os pongo un poco ahí abajo, sí que asumimos que es in time, ¿vale? Que es en tiempo real. La explicación viene un poco debajo. Mentor, tutor, profesor, alumno coinciden en el tiempo, pero no en el espacio, que es lo que está pasando justo en este momento. Estamos conectados, bueno, lo que está pasando en este momento a los que estáis en tiempo real, no a los que me estáis viendo en el vídeo X horas o X días o X años después de que yo esté diciendo esto ahora mismo, el día 7 de julio a las 19:46 de la tarde, ¿vale? Entonces, para vosotros, la formación telepresencial habrá sido de otra manera, ¿vale? Entonces, cualquier modalidad síncrona no va contra los principios del e-learning, un poco lo que decíamos antes. Pues depende.
depende de cómo lo trabajemos. Y aquí está otra de las claves que os quería dar hoy y que creo que os va a venir genial, ¿no? Es decir, las características esenciales de la formación telepresencial, si las adaptamos y las aprovechamos y las combinamos con otras metodologías, podemos conseguir no romper las premisas del e-learning. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues muy fácil. Esta formación telepresencial hemos dicho que puede ser síncrona, o que debería de ser síncrona, pero bueno, también puede ser asíncrona. Las clases se pueden grabar y luego se pueden compartir, ¿no? Ya, pero no sería interactiva, me podéis decir, David, de esta manera no sería interactiva. Es cierto que no implica la interacción en tiempo real, pero sí que podemos hacer que a través de herramientas asíncronas como foros de debate, chat, correo electrónico, lo que se nos ocurre, podemos ayudar a los estudiantes que de forma asíncrona puedan interaccionar con los profesores. Si a mí me podéis mandar luego a través de un foro diferentes dudas, yo les puedo contestar mientras estáis viendo el vídeo 5 días después, o 10 días, o un año después de que se esté dando como lo estamos dando ahora en tiempo real, ¿no? Y hay una cosa clave, ¿no? Que es multiplataforma y multidispositivo, lo que decimos. La formación telepresencial puede ser desde el mejor equipo del mundo con una cámara de alta resolución que nos esté viendo, con la que se nos esté viendo, o puede ser perfectamente una formación que podamos estar dando desde nuestro smartphone, ¿vale? Esa clave también es importante. Entonces, vamos a ser inteligentes, ¿no?, en base al diseño pedagógico para poder convertir esta formación telepresencial en la modalidad ideal de formación, ¿no? Siempre que no forcemos lo síncrono. Es decir, si se fuerza lo síncrono, el e-learning pierde sentido, ¿vale? Entonces, no forcemos lo síncrono. Eso, quedaros con eso, por favor. Que siempre que alguien no pueda estar anytime en la acción formativa, le permitamos un plan B para que pueda disfrutar de ella, ¿vale? Quedaros con eso, por favor, es una recomendación. Tendremos la modalidad ideal de esa manera. Como os decía, hay un montón de herramientas que nos apoyan para eso. Foro, chat, sistemas de videoconferencia, pero hay un montón de tecnologías y aplicaciones que ahora mismo podemos utilizar para teleformación o formación telepresencial, que me gusta mucho más la palabra, ¿no? Seguramente todos conozcáis, por desgracia, gracias al COVID, algunas de estas que se han puesto muy de moda durante las épocas de confinamiento, ¿no? Como Google Hangouts, Microsoft Teams o Zoom, fundamentalmente, que han sido las tres que han pegado más porque te sirven para teletrabajar, ¿no? Estas plataformas tienen una serie de características esenciales, ¿no? Y son además ideales para tutorización síncrona, clases en directo, masterclass, webinars como este. Cuando hablamos de multiplataforma, lo que os comentaba antes, PC, Mac, iOS, Android, Linux, diferentes sistemas operativos que permita la interacción en síncrono. Nos permiten compartir escritorio como yo estoy haciendo con mi presentación, pero podría hacer muchas más cosas. Podría compartir una pizarra virtual, podría escribir en ella, podría compartiros un vídeo, podría compartiros un audio. Como tengo muy mala conexión en mi lugar de confinamiento, no he querido hacerlo, pero sí que quería haber hecho varias pruebas, pero no tengo demasiada buena conexión, entonces no quería arriesgarme, ¿vale? Pero vamos, pizarras compartidas, os permite, se puede levantar la mano, podéis preguntar con cámara y vídeo, podéis interactuar conmigo sin ningún problema, se graban fácilmente y se graban en la nube, puedes compartirla desde el cloud con los estudiantes que no hayan asistido o con los que han asistido para que las vuelvan a ver. O sea, tienen miles de ventajas que nos permiten trabajar incluso a nivel de gestión de la sesión. A quien dejamos entrar, a suscribir, incluso a cobrar. Hay muchas empresas que cobran por estos webinars. Tú directamente entras, pagas con tu tarjeta de crédito, tienes acceso a tu enlace con tu correo. Si no eres tú y no tienes el código que te han mandado, no puedes entrar. Bueno, estas plataformas permiten prácticamente ya todo. Recordad, plataformas ideales para la formación telepresencial, pero nunca, siempre obligamos a que se síncrona. Dejemos la opción de que alguien nos pueda ver en grabado. Si estás en el año 2030 y estás viendo esto, esto se dio 10 años antes, ¿vale? Entonces, es lo importante, ¿vale? Que esto puede servir en cualquier momento, no solo ahora que estamos en contacto. He querido hacer un poco resumen y ya voy pasado de hora, voy con 50, casi con
45 minutos de presentación, pero he querido hacer un resumen, sobre todo para que no os volváis locos si alguna vez tenéis que elegir estas herramientas, ¿vale? Como veis en mi resumen no hay precios, pero como veis en mi resumen, la que está arriba del todo, a mí me parece que es la mejor calidad-precio. Aunque el Google Hangouts es gratuito y el Skype es gratuito, no tienen las prestaciones que tienen Zoom para hacer formación presencial, ¿vale? O al menos no todas. Para la tutoría personal o grupos pequeños, hasta 5 participantes, yo recomiendo Zoom, pero se puede utilizar Google Hangouts o Skype. Sabéis que Zoom es gratuito hasta reuniones de 45 minutos. No tiene todas las funcionalidades que tenemos ahora, por ejemplo, en esta sala, en las salas de pago, pero es gratuito para todos los usuarios para que hagan reuniones de menos de 45 minutos. Para masterclass de hasta 50 participantes, ya tienes que irte a sistemas más preparados, ¿no? Como son Zoom, Adobe Connect o Cisco Webex. Tradicionalmente Adobe Connect y Cisco Webex tenían absorbido este mercado, pero Zoom, poquito a poco, empezando como un sistema de videoconferencias o para grupos pequeños, se ha convertido en la herramienta más utilizada, de las más utilizadas a nivel mundial. Y eso que durante el confinamiento han tratado de hundirles con difamaciones, con bulos y con cuestiones sobre todo relacionadas con su seguridad, pero no han podido y sale muy, muy reforzado. Y luego hay para herramientas como webinars, como en esto en el que estamos, desde 100 participantes hasta 10.000, pues también se puede utilizar Zoom perfectamente. Yo lo he utilizado en mi escuela para más de 2.000 personas hace relativamente poco, en pleno confinamiento, a finales de abril, en un evento, y había 2.000 personas conectadas y era una gozada cómo funcionaba eso y en tiempo real pudimos interactuar sin ningún problema y fue una maravilla. Únicamente el moderador tiene que ser inteligente y, hombre, pues decir, abrir turnos de preguntas, que no esté todo el mundo con las cámaras a la vez puestas ni con los micros, pero sí que se favorezca esa interacción, ¿no? Estas plataformas suelen estar conectadas o con Facebook Live o con YouTube. Es decir, que esto que estamos haciendo nosotros en directo solo para gente de CUP y en un entorno reducido, podríamos estar transmitiendo en directo para el mundo a través de Facebook Live, por ejemplo, o a través de la plataforma de streaming de YouTube, ¿vale? Dependiendo de lo que queréis utilizar. Si creéis que podéis dar un seminario al que puedan estar viendo millones de personas a la vez, conectáis vuestro Zoom con vuestro Facebook Live o con YouTube y ya está, ya tenéis un alcance mundial, ¿vale? Esas personas pueden interactuar con vosotros a través de chat y no podrían interactuar en tiempo real como vais a poder interactuar vosotros conmigo ahora en un rato para las preguntas. Para arreglar ese problema de la sincronía del que hablábamos, yo recomiendo que se utilicen foros o mensajería. Es decir, vale, no has podido asistir a este webinar y lo estás viendo desde tu casa tranquilamente ahora, en este ratito que te han dejado los niños libre. O no has podido ver este webinar porque tenías que trabajar, o no has podido ver este webinar por lo que sea. No pasa nada, me estás viendo ahora, tienes una duda, trasládamela por WhatsApp, por el grupo de Telegram del webinar o trasládamela por el foro de la plataforma que está asociado a este webinar, ¿no? Cuando yo la vea te contestaré y te serviré igual. No has tenido que aguantar estos 50 minutos de charla, me has podido cortar, me has podido parar cuando has querido, me has dejado parado en el minuto 15, luego me has visto en el minuto 20, cada vez que has tenido una duda has mandado un WhatsApp o has mandado un Telegram a los grupos o lo has puesto en el foro de debate asociado, ¿no? Esa sincronía nos permite utilizar esta metodología telepresencial tanto de forma síncrona como asíncrona, ¿vale? Nos permite también compartir contenidos, enlaces, nos permite responder a los mensajes de una forma totalmente lógica y responder al mensaje específico en tiempo real, nos permiten crear grupos y comunidades que os voy a contar, todos estaremos en 200 grupos de WhatsApp casi seguro, y nos permiten hacer una gestión de mensajes, marcar leídos, no leídos, fijar mensajes importantes, ponerlos como favoritos y nos permiten compartir contenidos de cualquier otra plataforma web, ¿no? Digamos que estos complementos, foros de debate en plataforma e-learning como Moodle
o herramientas de comunicación síncrona o asíncrona abierta como WhatsApp o Telegram, pues nos viene genial para eliminar esa brecha del anytime que puede provocar la formación telepresencial, ¿no? Es decir, que tengamos que estar al mismo tiempo, no hace falta. Si la complementamos con este tipo de herramientas, si alguien no puede estar escuchándome ahora, el que nos esté escuchando o viendo en 2030 o 2040, si sigue ese foro de debate habilitado, podría seguir preguntándonos. O sea, que tened en cuenta eso, ¿vale? Que no es una cosa, no es una cosa nimia. Quería terminar con una cosa súper rápida y es con la realidad virtual, ¿no? Digamos que la realidad virtual es casi la vuelta de tuerca que le puedes dar a la formación telepresencial. Estos dos chicos están en el mismo espacio, pero podrían estar en espacios remotos, ¿vale? Y cada uno podría estar en el mismo mundo virtual. Y ahí sí que estarían juntos en el mundo virtual, ¿no? Evidentemente sería anytime el perjudicado otra vez, ¿no? Porque no podría ser en cualquier momento, tendría que ser en ese momento, porque en un mundo virtual, si quieres tener la interacción, es lo más parecido a un mundo real, ¿no? Tendría que ser en ese momento. Digamos que esto es quizá la vuelta, ¿no? La realidad virtual hace referencia fundamentalmente a que los procesos se dan en una representación de imágenes, objetos, realizada a través de un modelado 3D y un sistema informático de un escenario que puede ser real o irreal, ¿vale? O ficticio. Tiene ciertas diferencias con la realidad aumentada, no voy a entrar aquí porque nos estaríamos un montón de tiempo, pero lo que sí que quiero deciros es que hay múltiples gadgets que te permiten hacer entrar dentro de un proceso de formación inmersiva, y en ese proceso de formación inmersiva, en ese mundo virtual, tú interactúas con personas reales. Vamos a ver, miento, con avatares de personas reales que están representadas en ese mundo digital, ¿no? Pero ese proceso habréis oído hablar todos de Second Life, habréis oído hablar todos de Sloodle, habéis hablado todos de empresas que tienen aulas virtuales en las que tú accedes con tu avatar sentado de tu casa con tus gafas 3D y ahí estás sumergido en tu entorno virtual, ¿vale? Es un tipo de modalidad telepresencial, pero que no se da en el mundo real, sino que se da en entornos virtuales, ¿vale? Ya habéis visto, hay un montón de gadgets, un montón de cámaras y tiene numerosas ventajas. Se utiliza mucho para simulaciones, cuando hay riesgo, cuando hay peligro, en temas de riesgos laborales, en temas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los ejércitos, para entrenar. O sea, hay muchísimas utilidades de la formación telepresencial a través de realidad virtual, en el que si estás haciendo prácticas de tiro y te disparan no pasa nada. Relativamente, bueno, pierdes una vida, pero te quedan todas las que la maquinita quiera, ¿no? Y eso es un poco lo que os quería contar. Hay muchísimas aplicaciones al mundo de la formación. Y quería cerrar con esta frase, con esta reflexión, ¿no? que me veo obligado a cerrar todas mis charlas con ella, ¿no? Somos formadores y como formadores, por mucha tecnología que tengamos, mucha telepresencialidad, mucho anytime, mucho anywhere, mucho de todo lo que hemos estado hablando, somos formadores y no dejamos de dedicarnos a la tecnología. Entonces, a mí este señor Lao Tse me ha llegado siempre, ¿no? Porque parece que la frase ya la conocemos todos, es famosa, pero nos cuesta interiorizarla, ¿no? Entonces, la frase, si le das pescado a un hombre hambriento, le nutrirás una jornada, si le enseñas a pescar, le nutrirás toda la vida. Seamos formadores y enseñemos a la gente, seamos buenos mentores, aprovechemos la tecnología al máximo, aprovechemos los recursos que nos da la red, nos ofrece la red al máximo, aprovechemos todos los instrumentos, todas las técnicas y todas las estrategias que están a nuestra disposición para formar mejor y formar de una forma más eficiente y más eficaz para todas las personas a las que formamos. Así que agradeceros muchísimo este rato. Prometí que iba a estar 40 minutos, al final he estado como 50 o 55. Os pido disculpas, me cuesta mucho cortar, pero espero que os haya gustado.
y que si tenéis cualquier pregunta que la podéis hacer, que aquí voy a estar otro ratito. Os he dejado a todos totalmente dormidos. Entiendo, ¿no? Voy a abrir el chat por aquí, que tengo alguna pregunta por el chat. A ver. Voy a quitar esta barrita de aquí. Voy a dejar de compartir la pantalla. Así me veis en grande. Vale. Aunque tampoco hay mucho que ver. Vale, voy a ver si tengo... Bueno, saludar a todo el mundo. Yo tenía el chat cerrado, ¿vale? Que buenas tardes, Pedro, Mario, buenas tardes, Ramona, buenas tardes a toda la gente desde Colombia, desde Perú, desde Chile, desde España, desde El Salvador. Muy buenas tardes a todos. Ramona dice que le gusta Hangout Med. A mí también. La verdad es que Hangout Med es muy potente y durante el confinamiento dieron acceso a 10.000 personas. Ramona, yo creo, podíamos ir a hacer reuniones de 20.000. Eso es una verdadera locura. Y aquí no es tanto qué herramienta elijamos, ¿vale, Ramona? Es súper importante que la herramienta que elijamos cumpla los objetivos que perseguimos. Con eso debería ser suficiente, ¿vale? O sea que muchas gracias por tu comentario, Ramona. Vamos a ver, Priscila. Es una gran ventaja para los tutores o docentes que la academia cuente con equipos técnicos que diseñan la estrategia de learning y nos apoyan en la modalidad de formación telepresencial. Interesante afirmar la conceptualización de estas modalidades y las herramientas que más estamos utilizando. Saludos a todos y muchas gracias a CUP por el webinar. Muchas gracias a ti, Priscila, por la afirmación. No tendría sentido nuestro trabajo si no diseñásemos acciones formativas teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado a lo largo de la charla. Y mucho menos tendría sentido diseñar acciones formativas sin conocer las diferentes modalidades, cuáles se pueden ajustar mejor o no a los diferentes públicos objetivos que tengamos. Con lo cual me alegro un montón de que te haya resultado nutritiva esa parte, ¿vale? Otro compañero dice que ha utilizado la aplicación Remind como una alternativa a WhatsApp y no tener que compartir número de teléfono. Muchas gracias por la recomendación. Sí, hay varias. Con Telegram también puede pasar, aunque sí que se autentica por el teléfono. Pero bueno, mira, aquí tenemos Remind por si la necesitamos. Ugel me pregunta, ¿cuál sería la recomendación para realizar reuniones de trabajo con más de 5 horas de debate en un promedio de 80 trabajadores? Buf, Ugel. Buf, vaya pregunta. Yo utilizaría Zoom porque la modalidad de Zoom Webinar, la más barata de todas, la de 100, que te cuesta muy poquito, no sé si son, joder, no recuerdo ahora, pero para que te hagas una idea, la sala de Zoom Webinar de 500 vale 139 euros al mes. La de 100, no sé si son 79 euros al mes o algo así. Yo utilizaría Zoom Webinar. ¿Por qué? Porque esas 100 personas podrían tener cámara abierta con Zoom Webinar. ¿Vale, Ugel? Esa parte es importante. Es decir, si tienes 80 trabajadores y reuniones de 5 horas, pues que no es recomendable, puede ser una locura. Yo haría turnos, las estructuraría bien, no dejaría a todo el mundo tener las cámaras abiertas en tiempo real, le daría una vuelta a la metodología, ¿vale? Para que no fuera como las presenciales, pero sin duda utilizaría Zoom Webinar, sin ninguna duda. Hay mucha gente que está en Microsoft Teams, pero para Microsoft Teams toda la compañía tiene que tener Microsoft. No sé, a mí me parece un poco mejor Zoom Webinars. Muchas gracias, Joaquín, Elizabeth, Yuri, muchas gracias. Saludos también desde aquí para Perú. Muchísimas gracias, Ramona. Me ha encantado leer tu comentario y me alegra leer que te ha gustado la presentación. Muchas gracias a ti también, Roberto, por asistir. Muchas gracias, Mario. Gracias a todos los que habéis asistido. Esta es una de las grandes ventajas de la formación telepresencial, ¿no? Que hemos estado aquí un montón de rinconcitos del mundo juntos y conectados por este Zoom webinar, ¿no? Y
mucha gente nos podrá ver y nos podrá leer, en tanto y en cuanto este vídeo se podrá compartir y se podrá compartir con cientos o miles o millones, espero, de personas, ¿no? También saludos desde México. Joaquín me pregunta, a ver, que no me quiero perder con el chat. Zoom Webinar también tiene una opción de preguntas y respuestas que te permite gestionar las diferentes preguntas. Pamela me pregunta que si creo que en un futuro cercano las universidades desaparecerán y la formación presencial en el aula desaparecerá completamente. Esas preguntas, Pamela, me las hacéis, se me hacen con trampa, ¿no? No, es una broma. No, no creo ni creo que las universidades presenciales o las entidades de formación presencial vayan a desaparecer, ni creo que deben desaparecer. Todo lo contrario, creo que son muy necesarias y que siempre habrá acciones formativas y colectivos o públicos objetivos que necesiten realizar formaciones presenciales. Con lo cual, estoy totalmente convencido, Pamela, de que no solo van a persistir en el tiempo, sí que es cierto que muchas de las formaciones que se dan en estas instituciones presenciales se van a virtualizar y la gente decidirá si las hace de forma presencial o las hace de forma telepresencial o las hace de forma totalmente asíncrona o e-learning. Estoy totalmente convencido de ello. Pero también te digo que son totalmente necesarias. O sea que has hecho muy bien la pregunta, Pamela, poniendo él completamente al final. Y no, nunca estoy convencido de que nunca va a desaparecer completamente la formación presencial, a no ser de que no quiero hacer ni esta afirmación, estoy tocando madera, que pandemias como esta nos paralicen durante X tiempo y sea recomendable no hacer ninguna formación presencial, ¿no? Pero en condiciones normales, Pamela, vamos a seguir disfrutando de los cursos presenciales mucho tiempo, a la vez que van a ir creciendo enormemente las acciones e-learning, asíncronas o telepresenciales como esta. Muy buena pregunta, Pamela, muchas gracias. Joaquín me dice, siguiendo con la pregunta de Pamela, con todas estas herramientas y debido al reclutamiento basado en competencias versus basado en formación, ¿cuál es y será el verdadero valor de las universidades? Pues vas en la misma línea, Joaquín. Yo creo que las entidades formativas o la gente que nos dedicamos a esto desde hace 20 años, como yo, por ejemplo, creo que lo que no tenemos que perder el foco es de qué es mejor o qué modalidad se ajusta mejor al público objetivo, a las características de este público objetivo y al contexto, como decíamos antes, si recuerdas, ¿vale? Es muy, muy importante esta parte, Joaquín. Es decir, la universidad tendrá valor en tanto y en cuanto sepa ajustarse a los contextos, a la realidad de su público objetivo y a la realidad de sus titulaciones. Entonces, es decir, imagínate una ingeniería química. Un ingeniero químico o una química clásica, lo que era una licenciatura antigua en química. Pues probablemente el 40 o el 50% de la titulación se puede hacer en online, ¿no? Y todo lo que es la parte de estudio, de consultas manuales, imaginaros derecho, por ejemplo. Derecho es una titulación que probablemente se pudiera hacer 100% online o 90% online y 10% presencial, prácticas en juicios reales, pero incluso puede simular juicios a nivel de entornos virtuales, ¿no? La pregunta, Joaquín, está muy, muy, muy bien tirada. Las competencias se pueden trabajar tanto online como presenciales y mucho más ahora cuando muchas de las competencias más importantes han sido en estos últimos tiempos, por desgracia, las digitales, ¿no? Quien tenía competencias digitales ha sobrevivido mejor a estas situaciones de confinamiento y de aislamiento, ¿no? Presencial, ¿no? Pero igual que cuando respondía Pamela antes, respondía siempre en positivo, estoy convencido de que las universidades no van a desaparecer nunca. Pero también te digo a ti, Joaquín, que estoy convencido de que las universidades están obligadas a reestructurarse. Están obligadas a cambiar y adaptarse, ¿vale? Eso por descontado. Y llevo 20 años trabajando con y para universidades. O sea que eso te aseguro que muchas de las universidades que conocemos hoy día como tal, las más tradicionalistas, van a tener que cambiar. Porque si no, están encaminadas a una muerte segura. Porque no van a aportar ni se van a ajustar
al público objetivo ni a los tipos de aprendizaje, ni siquiera a, asumen muchas el aprendizaje informal que otras instituciones educativas pues ya están teniendo también en cuenta, ¿no? Cuando se habla de competencias, al final no evalúas qué es capaz de hacer un trabajador cuando le vas a reclutar, como dices en tu pregunta, sino qué es capaz de saber hacer. No evalúas qué sabe, qué conocimientos tiene, sino cómo los aplica y cómo es capaz de realizar una determinada tarea, sea la que sea, ¿vale? Con lo cual, creo que estoy contigo en la problemática y que la respuesta debería de ser, o debería de ir en la línea de que las universidades se vayan adaptando y vayan cambiando en base a las diferentes necesidades y cómo evolucionen, ¿no? Yuri dice que cómo podemos trabajar tal educación con las inteligencias múltiples. Vamos a ver, Yuri. Las inteligencias múltiples al final se trabajan fundamentalmente con niños. No se trabajan ni siquiera en el aula presencial como para trabajarlas en el aula virtual online. Cuando contestaba Pamela antes y decía que las universidades no iban a desaparecer, también creo, y tengo dos niños de 4 años y medio, que un niño y una niña, que, que los colegios no van a desaparecer. Y que, pero ya no es una cuestión de inteligencias múltiples ni de nada por el estilo relacionado con la pedagogía. No tenemos que profundizar tanto en Piaget, en Vygotsky o en los clásicos, ¿no? Para, como por ejemplo toda la parte de Vygotsky de la zona de desarrollo próximo, la zona de desarrollo personal, toda la parte de la teoría pedagógica, estaríamos entrando en un debate infinito sobre si lo online o lo virtual realmente tiene sentido para ciertas premisas pedagógicas clásicas, ¿no? Pero lo que te digo, lo mismo, tendríamos que adaptarnos. Piensa que yo he trabajado en ciertos proyectos de inteligencia artificial aplicado, por ejemplo, a e-learning y las inteligencias múltiples. Y bueno, hay experiencias. Sí que es cierto que el usuario, como os decía antes, si has visto toda la presentación, Yuri, los diseñadores de formación estamos obligados a adaptarnos a nuestro público objetivo. Y si nuestro público objetivo es un público muy heterogéneo, tendremos que buscar las técnicas y las estrategias y todo el aparataje pedagógico que tengamos a nuestra disposición para poder darle respuesta, ¿vale? Espero haberte contestado de la forma más clara posible. Buenas tardes desde Suecia, Aroa. ¿Cómo crees que será el desarrollo de la tecnología de la realidad virtual? Buah, es espectacular, Aroa. O sea, yo ya he visto cosas funcionando y he estado en simuladores y es una cosa espectacular. O sea, espectacular. Que podamos formar la gente que en centrales nucleares tiene los protocolos de desactivación, ahora que hace poco estuvo tan de moda la serie de Chernobyl, ¿no? Pues ahora no te tienes que enfrentar a un incendio de un reactor en real, ¿no? Sí que lo puedes simular perfectamente y la gente que se encarga de la seguridad de las centrales nucleares pues puede interactuar como si estuviera dentro de la central o de una forma muy parecida y en una circunstancia, en un contexto que se ha generado de forma irreal o virtual, ¿vale? O sea que el desarrollo es bestial, o sea, hay dispositivos muy baratos para acceder a realidad virtual ahora. Lo que sigue siendo muy caro, Aroa, es el desarrollo de los mundos virtuales, de las situaciones, la escenificación, los guiones, el mundo en sí es complejo costoso. No tanto complejo porque hay muchas herramientas para ello, pero es más bien costoso. Yo te digo, bueno, va a ser en pocos años, Aroa, estaremos seguramente, si volviésemos a hablar tú y yo, los dos contaríamos experiencias inmersivas de formación en entornos de realidad virtual, ¿vale? Porque cada vez hay más. ¿Cuál es la ventaja o desventaja de usar Teams sobre Zoom? María Eugenia, pues no te sabría decir exactamente. A mí me parece clara, pero no suelo
no suelo ser de demonizar herramientas. Creo que Teams es muy útil para equipos de trabajo, como realmente dice Microsoft Teams, y que Zoom está mucho más enfocado a la comunicación global. Es decir, webinar como este, webinar de miles de personas, la reunión que preguntaba antes el compañero de 80 personas durante 5 horas. Zoom está mucho más enfocado a la comunicación global y a facilitar esa comunicación global con diferentes instrumentos. Es verdad que Microsoft Teams, a través, como integra Office 365, pues tiene otra serie de ventajas, pero obliga a que todo el mundo tenga Microsoft Teams, con lo cual yo entiendo que Zoom en ese sentido es mucho más potente, mucho mejor, porque cada uno puede utilizar sus herramientas independientemente, ¿vale? Pero ya te digo, entiendo que si tú trabajas en una institución que utiliza Teams o que tiene todos los equipos Microsoft y con Windows y Office 365, pues entiendo que el Teams es la mejor solución. Pero yo como CEO de una escuela de negocios en las que damos seminarios de 2.000 y 3.000 personas, tengo que decirte que nosotros hemos optado por Zoom para estas cosas. A lo mejor para el teletrabajo Teams es mejor. No te sabría decir, ¿vale? Nosotros tenemos Zoom y utilizamos Zoom. Lo que te digo, no te sabría decir porque no quiero meterme en la realidad de cada uno, ¿vale? María Eugenia, no quiero que pienses que eludo la pregunta, sino que tiene esa complejidad, ¿vale? Gracias a ti, Fabio. Saludos hasta Chile también. Muchas gracias a ti, Belkis. Pamela me dice, marketing digital y web analytics, lo pregunto por los altos costes de universidades y la gran cantidad de opciones de formación online actuales de gran calidad. Totalmente, o sea, las universidades, Pamela, no pueden competir con las escuelas online, a lo mejor como CUP o como la mía, en la que somos escuelas totalmente especializadas, la mía en alta tecnología y Big Data, ciberseguridad, blockchain, producción digital, agricultura inteligente, todas estas cosas son mis especialidades. Las universidades tienen otros mercados, Pamela, por desgracia, y van a tenerse que reconvertir. Van a tenerse que reconvertir o apoyarse muchas. Yo como CEO de mi escuela, yo tengo acuerdos con muchísimas universidades y cada vez se están acercando más a las escuelas privadas, con lo cual yo veo un gran cambio y que nos va a beneficiar a todos. Buenas tardes, excelente presentación, gracias por todos los tips. Muchas gracias a vosotros, Katia, por acompañarnos. Dice Katia que para recibir la mejor educación es síncrona o asíncrona. Lo que os he dicho antes, Katia, depende del público, depende de la disponibilidad. Sería injusto que este webinar se lo perdiera un alumno australiano porque está dormido ahora. Entonces mañana lo podrá ver en grabado. No le va a sacar el partido que tú, pero bueno, puede mandarme una pregunta por mail, ¿vale? No es lo mismo, pero por lo menos no se devalúa, ¿vale? Es un poco ahí la diferencia. Pamela comenta que también porque las formaciones universitarias son largas, algunas con material poco actualizado, que no se adapta a los cambios rápido, y que también cree que la formación presencial no puede reemplazarse. Pero es una disyuntiva que se plantea en muchos lados. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pamela, pero creo que no hay que ser extremista. Van a convivir perfectamente las metodologías e-learning, todas las de las que hemos hablado hoy, incluso la telepresencial, van a convivir con la formación presencial durante muchísimos años. O sea que lo vamos a ver y no van a... las universidades, que pueden desaparecer las universidades tal y como las conocemos ahora, como contestaba otra pregunta de un compañero antes, estoy convencido. Si no cambian y no se adaptan a la nueva realidad, muchas de las universidades van a desaparecer, ¿vale? Porque estoy totalmente de acuerdo. También es cierto que no se aprende lo mismo en Udemy o en Coursera o en Eatwork que en una universidad. Se aprende de forma diferente y se buscan objetivos diferentes, ¿vale? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Joaquín dice que está de acuerdo conmigo, que muchas gracias por mi opinión y perspectiva. Muchas gracias a ti, Joaquín, da gusto interactuar con vosotros. Yo sigo contestando preguntas hasta que los coordinadores me digan, ¿vale? Tengo 24 aquí pendientes.
Orlando nos dice, debemos preparar a los profesores presenciales para que se adapten a realizar formaciones telepresenciales porque su cambio fue muy rápido y no saben manejar la tecnología y envían a sus alumnos a investigar en Internet. Se apartan de su compromiso educativo como formadores y el alumno se siente confundido y vacío de aprendizaje. A ver, Orlando, yo llevo formando docentes en tecnología educativa unos 15 años. Es un drama lo que estás comentando, pero es la realidad. El docente no tiene que asumir que tenga las mismas competencias digitales que un estudiante, sobre todo cuando hay mucha diferencia de edad, ¿no? Pues un docente de 60 años ahora, por ejemplo, con un chaval de 16 o 18 años. Pero también te digo, Orlando, que tampoco se requieren tantas competencias y tantas destrezas técnicas ahora mismo en la actualidad. Ya todo es mucho más fácil de lo que era antes. Antes manejar una plataforma e-learning era bastante complicado, un sistema de videoconferencia era un milagro si conseguías conectar a todo el mundo y ahora es todo mucho más fácil. Es decir, yo le diría al docente que no tenga miedo y que tiene que está prácticamente obligado a adquirir competencias digitales si quiere ser competitivo en el tiempo actual y quiere participar y quiere colaborar en ese cambio, en esa disrupción de la educación que por unas circunstancias u otras ya estábamos viviendo, pero que se va a acelerar. ¿Vale? Gracias por tu pregunta, Orlando. Gracias a ti, Yuri, por la pregunta. Y me dice que me quedo especialmente con lo último, el educador tal cual tiene que saber utilizar todos sus recursos y adaptarse a su auditorio. Totalmente, Yuri. O sea, es clave. Puede sonar muy simple, pero es clave. Perfecto, muchas gracias a ti, Yuri, también. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Katia. La síncrona es la mejor. Si se puede, síncrona. Si se puede, yo diría que incluso la presencial es la mejor, ¿sabes? Con un buen profesor, con una buena interacción. Pero la realidad es que ahora mismo la ideal es la telepresencial sin obligar a la sincronía, ¿vale? O sea, que pueda ser telepresencial, pero que si no se puede asistir, no se pierda la funcionalidad, como hemos dicho antes, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos, que hayáis estado un montón a estas horas conmigo, casi hora y media. Es un verdadero orgullo y un placer volver a agradecer a CUP estos ratitos que me permite tener con vosotros cada 5 o 6 meses. Y nada, emplazaros a lo que necesitéis. Para eso estamos, y mandaros un saludo allá donde estéis todos. Es una de las ventajas que hemos dicho, ¿no? de la formación telepresencial, y desearos mucha salud durante este tiempo, que no azote el COVID demasiado vuestros países y que esta pandemia pase lo antes posible y podamos volver a darnos abrazos y a tener alguna sesión presencial de vez en cuando. Un abrazo muy fuerte a todos, ha sido un gustazo teneros y siempre me tenéis aquí a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un abrazo muy fuerte.